Lamento no haber seguido completamente tus instrucciones y haberte causado angustia. Entiendo lo importante que es para ti que el texto no sea interrumpido y que se te dé la opción de continuar. Ahora proporcionaré la traducción sin interrupciones. Tu hija, que estaba en un coche a 40 grados centígrados, ha fallecido. Estás bajo arresto. Las palabras repentinas del oficial dejaron mi mente completamente en blanco. No había forma de que nuestra hija, que se suponía estaba en casa con mi esposo, pudiera estar dentro de un coche bajo el abrasador sol de verano. ¿Dónde está nuestra hija ahora? Cuando contacté frenéticamente a mi esposo, él respondió con tranquilidad: estamos comiendo juntos. Desde el teléfono, también podía oír las risas alegres de un niño pequeño. ¿Qué demonios estaba pasando? Poco después, comenzó a revelarse una verdad impactante. Soy Estella, una madre trabajadora de 30 años. Vivía con mi esposo, Dylan, que es 3 años mayor, y nuestra hija de 2 años, Melissa. Dado que ambos trabajamos, deberíamos cooperar en las tareas del hogar. Cuando éramos recién casados, mi esposo solía decir cosas como esas, pero en realidad, siempre encontraba excusas y nunca ayudaba con las tareas del hogar. Como resultado, yo estaba constantemente abrumada por mi trabajo y las responsabilidades de las tareas domésticas y el cuidado de los niños. En medio de este ajetreo vertiginoso, mi mayor apoyo era la sonrisa de mi amada hija. Fue gracias a Melissa que logré seguir adelante, incluso en situaciones difíciles. La consideración de Dylan hacia la familia comenzó a disminuir desde que me quedé embarazada. Parecía que la causa era el empeoramiento del rendimiento empresarial de su empresa, lo que provocó una reducción de su salario. También nos quitaron toda la bonificación. Ya ni siquiera sé por qué sigo trabajando, murmuró con descontento. Yo también trabajo a tiempo completo, así que nos las arreglaremos. Vamos a superar esto juntos. ¿Cómo puedes decir eso tan fácilmente? Yo también estoy lidiando con muchas cosas. Cuando intenté animarlo con un tono alegre, mi esposo respondió bruscamente: no entiendes nada. Este fue el punto de inflexión en el que nuestra relación comenzó a sentirse tensa. A partir de entonces, mi esposo comenzó a ausentarse de casa con más frecuencia, utilizando el trabajo como excusa. Afirmaba estar en viajes de negocios durante más de la mitad del mes y su actitud se volvió más fría, citando su apretada agenda. Esto ocurrió cuando yo sufría de intensas náuseas matutinas y estaba acostada para descansar. Oye, ya estoy de vuelta y ni siquiera has preparado la cena. Usar el embarazo como excusa para holgazanear. ¡Qué mujer más perezosa!, gritó mi esposo al regresar a casa. Lo siento, estoy tan nauseabunda que apenas puedo mantenerme de pie. Incluso cuando le supliqué, no mostró ninguna preocupación por mí y me obligó a ponerme de pie en la cocina para preparar una comida. Incapaz de soportar el olor de la comida, corrí al baño, pero mi esposo suspiró descaradamente con exasperación. Ahórrame el drama. Por eso odio a las mujeres embarazadas. Luego, cerró la puerta de golpe y salió de la casa. Me llené de desesperación, pero seguí albergando la esperanza de que él podría cambiar una vez que naciera el bebé. Sin embargo, la realidad no resultó ser así. Incluso después del nacimiento de nuestra hija, la actitud de mi esposo no mejoró, de hecho, solo empeoró. Fue cuando Melissa acababa de cumplir 1 año y comenzaba a ser más activa. Nuestra hija derramó accidentalmente un vaso de agua que estaba bebiendo, y algo de agua salpicó a Dylan, que estaba cerca. Mi esposo se puso rojo de ira y fulminó a nuestra hija con la mirada. No me fastidies, mocosa. Oye, no le grites así. Mientras intentaba consolar a una Melissa llorosa, reprendí a mi esposo por su comportamiento, pero no me escuchó. Esto no fue solo una cosa de una vez, ocurrió repetidamente. La idea del divorcio cruzó por mi mente, pero sentí que no podía alejar a un padre de nuestra hija solo por mis sentimientos, así que aguanté de alguna manera. Pero unos días después del segundo cumpleaños de nuestra hija, sucedió algo.
Era un día libre, pero recibí una llamada urgente del trabajo por la mañana, informándome de un problema, por lo que tuve que ir inesperadamente. Le pregunté a mi madre si podía cuidar de Melissa, pero dijo que tenía planes y no podía. Sintiéndome impotente, Dylan, sorprendentemente, se ofreció a ayudar. Estoy libre todo el día hoy, así que me encargaré de ella. Deberías apurarte o llegarás tarde. Gracias. Intentaré regresar lo antes posible. Por favor, cuida de ella. Le agradecí a mi esposo y me apresuré a arreglarme para ir al trabajo. Cuando sonó el timbre del mediodía, terminé mi trabajo y me apresuré a pasar por la taquilla de la estación más cercana a nuestra casa. Me limpié el sudor de la frente con un pañuelo y salí. El sol implacable golpeaba el asfalto. Las noticias de la mañana habían informado que ese día habría temperaturas récord en todo el país. Intenté evitar la luz del sol tanto como pude mientras me dirigía hacia la rotonda del autobús. En ese momento, vi a varios policías corriendo de un lado a otro. ¿Ha ocurrido algún incidente? Lo seguí con la mirada de manera casual y vi una multitud de curiosos. En el centro de su atención estaba un coche. Ese no es. Murmuré con sorpresa. Era mi propio coche, rodeado por la policía. No podía entender por qué mi coche estaba allí, no lo había conducido ese día, ya que no lo uso para ir al trabajo. Disculpe. No podía simplemente dejarlo así que me acerqué cautelosamente a uno de los oficiales. Cuando me identifiqué como la dueña del coche, me miraron con severidad. Tu hija, que estaba en un coche a 40 grados centígrados, ha fallecido. Estás bajo arresto. ¿Qué? Eso no puede ser. Las palabras repentinas del oficial dejaron mi mente completamente en blanco. Según ellos, un transeúnte había encontrado a una niña inconsciente en el coche y llamó a la policía. Melissa debería haber estado en casa con mi esposo. Esto no podía estar sucediendo. Pero la niña encontrada en el coche ya había sido llevada al hospital y ni siquiera pude ver su rostro. Le dije al oficial que necesitaba verificar algo y, frenéticamente, contacté a Dylan. ¿Dónde está nuestra hija ahora? ¿Por qué preguntas de repente? Estamos comiendo juntos, respondió tranquilamente. Además, pude escuchar las risas alegres de un niño pequeño de fondo. ¿Qué estaba ocurriendo? Colgué el teléfono, desconcertada, solo para encontrarme con que los oficiales me miraban con ira. Necesitamos escuchar los detalles. Por favor, ven con nosotros a la comisaría. Así, fui llevada en un coche de policía y me interrogaron en la estación. Me hicieron las mismas preguntas repetidamente y di las mismas respuestas cada vez. Varias horas después, finalmente fui liberada. Decidí apresurarme al hospital que habían mencionado. Para cuando llegué al hospital, el sol ya se había puesto y me guiaron a una habitación donde encontré a Melissa acostada en una cama, pero llegué demasiado tarde. Mi hija había caído en un profundo sueño. Cuando salí de casa esa mañana, nunca imaginé que algo así podría suceder. Melissa, ¿por qué tuvo que pasar por algo tan terrible? Mientras lloraba, aferrándome a ella, juré descubrir la verdad y arrastrar a la persona responsable de esto al infierno. Unas horas después, regresé a casa sola. Dylan había salido a algún lugar y la casa estaba a oscuras. Cuando encendí la luz en la sala de estar, noté que el cuaderno y los documentos de trabajo de mi esposo estaban esparcidos descuidadamente sobre la mesa. Mientras los recogía para guardarlos, accidentalmente dejé caer el cuaderno y este se abrió en el suelo. ¡Oh no! Cuando me agaché para recogerlo, vi algo impactante escrito en la página abierta. No puede ser. Fui al estudio de Dylan y revisé su computadora portátil y descubrí algo aún más sorprendente. El contenido estaba tan alejado de la realidad que sentí que mi amor por mi esposo se enfriaba hasta el punto de congelarse. Así que eso era. Decidida, tomé una decisión y decidí hacer una llamada telefónica.
Dylan regresó a casa la tarde siguiente. Parecía de un humor inusualmente bueno, tarareando una melodía mientras dejaba las llaves de mi coche en la mesa de la sala de estar. Salí lentamente de las sombras, observándolo con ojos fríos. «Estella, ¿qué haces aquí?» «Se suponía que te habrían arrestado», exclamó mi esposo, dando un sobresalto al verme. Cogí las llaves del coche y, sin vacilar, lo enfrenté. «Así que fuiste tú después de todo». Sospeché algo cuando no pude encontrar las llaves por ningún lado. No, solo las tomé accidentalmente por error. ¿Por qué dejaste a Melissa en mi coche y desapareciste? Quizás, al sentir mi creciente enfado, Dylan dio un medio paso hacia atrás. ¿De qué estás hablando? No sé nada. Solo hay una llave. Entonces, ¿cómo pudo el coche haber sido movido hasta la estación? Solo tú podrías haberlo hecho. Mi esposo vaciló, mirando hacia abajo, pero no detuve mi persecución. En ese momento, sentí que una ola abrumadora de ira, la temperatura dentro del coche superó los 40 grados centígrados en ese calor abrasador. ¿Cómo pudiste hacer algo tan cruel, sedándola con medicamentos y encerrándola dentro de esa forma? De hecho, el examen reveló que Melissa tenía rastros de somníferos en su sistema. Entre lágrimas, confronté a Dylan por esto, pero él solo mostró una sonrisa astuta. Te dije, no es mi culpa. Ella simplemente desapareció sola. Eso es imposible. ¿Cómo podría una niña de 2 años subirse al coche sola y conducir hasta la estación? ¿No se da cuenta de lo absurdo que suena? Cuando le mostré algo, claramente mostró señales de angustia. ¿Por qué? ¿Por qué tienes eso? Lo que sostenía en mi mano era su recibo de pago, que había estado guardado en su cuaderno, junto con una foto de una joven mujer sosteniendo a un niño de la misma edad que nuestra hija. Cuando de repente le mostré estos, se mostró nervioso y empezaron a aparecer gotas de sudor en su frente. ¿De qué se trata esto? Dijiste que tu salario había disminuido drásticamente y que te habían cortado la bonificación, pero has estado recibiendo tu paga completa, tal como antes. No, eso no es. Y su nombre es Demi, ¿verdad? Eres un miserable, engañando mientras tu esposa estaba embarazada. ¿Es este niño tu hijo ilegítimo? Mientras lo cuestionaba con calma, Dylan se mostró cada vez más inquieto. Confiesa todo. Ya lo sé todo. Cuando dije eso, pareció rendirse y con una expresión derrotada, comenzó a explicar lo que había sucedido. Resultó que, mientras yo estaba embarazada de Melissa, mi esposo había comenzado una aventura con una mujer que trabajaba en un club nocturno. Por supuesto, todas sus excusas sobre los viajes de negocios y estar ocupado con el trabajo eran mentiras para pasar tiempo con su amante. El salario que decía haber disminuido, en realidad, se estaba usando para su aventura. Mientras llevaba una doble vida, comenzó a vernos a mí y a nuestra hija como obstáculos. Dylan estaba planeando cómo deshacerse de las dos al mismo tiempo, ideando el momento y el método. Fue entonces cuando vio la noticia de un niño que había muerto tras ser dejado en un coche en un caluroso día de verano. Entonces, pensó en dejar a nuestra hija en mi coche en un día caluroso, planeando echarme la culpa a mí. Cuando dijiste de repente que tenías que ir a trabajar, pensé que finalmente había llegado mi suerte. No bromees. Debido a tus acciones egoístas, Melissa. Bueno, no esperaba que te liberaran, pero voy a empezar una nueva vida con Demi, así que vamos a divorciarnos. Mi esposo dijo esto sin ningún remordimiento, como si no fuera nada. ¿Tienes idea de cuánto sufrió esa niña? Nunca te perdonaré. Se acabó. Melissa ya no está en este mundo. Se burló de mis palabras, riendo triunfante de manera vulgar. Pero esa mocosa tuvo mala suerte, ¿no crees? Si no hubiera nacido como tu hija, podría haber vivido más tiempo. El hijo de Demi es adorable, ¿sabes? Después de todo, su madre está en una liga completamente diferente.
En ese momento, escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Dylan, con una expresión de desconcierto, volvió la mirada hacia la puerta y se quedó boquiabierto de asombro. Yo la llamé. La persona que entró en la habitación era Demi, la amante de mi esposo. El niño que sostenía en sus brazos dormía pacíficamente. Dylan, visiblemente confundido, comenzó a inquietarse, caminando de un lado a otro por la habitación. La verdad era que, el día anterior, había descubierto intercambios explícitos con ella en la computadora portátil de mi esposo, en su estudio. También encontré una tarjeta de visita del club nocturno donde Demi trabajaba, con su número de teléfono escrito en ella. La había contactado en secreto para escuchar su versión de la historia. Dylan le había mentido a Demi, diciéndole que estaba soltero, y habían estado saliendo. Cuando ella se enteró de que él tenía una esposa e hija y había dejado a Melissa en el coche para encontrarse con ella, Demi estaba conmocionada y furiosa. Como madre de un niño de la misma edad, no podía perdonar un acto así. La voz infantil que había escuchado en el fondo cuando llamé a Dylan antes de ser llevada a la policía pertenecía al hijo de Demi. Sé que no puedo ser perdonada solo por decir que no lo sabía, pero lo siento de verdad, dijo, mirándome a los ojos y disculpándose sinceramente. Dylan, al presenciar esto, se mostró cada vez más incómodo, moviéndose nerviosamente y desviando la mirada. ¿Y cómo está tu hija?, preguntó ella. Afortunadamente, logró sobrevivir y ahora puede hablar. Mi madre está con ella en el hospital. Cuando respondí con tono brillante, la expresión de Demi se relajó aliviada. Su genuina preocupación por Melissa era evidente. En contraste, los ojos de mi esposo se abrieron con asombro. ¿Qué? ¿Aún está viva? Sí, gracias a su fuerte voluntad de sobrevivir. Después de que fui liberada de la custodia policial, corrí al hospital, donde el médico me informó que, aunque mi hija había estado inconsciente en un momento, estaba fuera de peligro. Melissa, que había soportado valientemente su tratamiento, se había quedado dormida por el agotamiento. No puede ser. Demi entonces dirigió una mirada decidida hacia Dylan, quien bajaba la cabeza avergonzado. Cuando me puse en contacto con mis padres, que están distanciados, me regañaron y me dijeron que volviera a casa de inmediato. Voy a demandarte por engañarme sobre tu estado civil y por la manutención de mi hijo. Espera. Planeaba empezar una nueva vida contigo. No puedo manejar eso. La voz de Dylan sonaba patética, pero Demi solo le lanzó una mirada fría. Luego, me hizo una reverencia y se marchó de la habitación. Mi esposo luego me miró con ojos suplicantes. Estella, debí haber estado en una pesadilla. Ahora que finalmente desperté, vivamos felices juntos como una familia de 3. ¿Cómo podría perdonarte después de que pusiste en peligro la vida de nuestra hija? No intentes decirme cosas convenientes ahora. Lo empujé cuando trató de rogarme. Coloqué los papeles del divorcio y mi anillo de boda sobre la mesa, agarré las maletas que había empacado y me dirigí al hospital donde Melissa y mi madre me esperaban. Detrás de mí, podía oír la voz de Dylan gritando fuerte, pidiendo perdón. Más tarde, demandé a mi esposo por 200,000 pesos en concepto de manutención y pensión alimenticia, y el divorcio fue finalizado. Con respecto al caso de mi hija, las cámaras de seguridad en la estación captaron claramente a Dylan estacionando el coche y huyendo de la escena, lo que llevó a su arresto. Parece que pasará varios años tras las rejas. El incidente fue ampliamente cubierto en las noticias, y el rostro y el nombre real de mi esposo fueron transmitidos para que todos lo vieran. Después de enfrentar la condena social, fue despedido de su trabajo y cortado por sus padres y amigos. Incluso cuando termine de cumplir su condena, no habrá nadie esperándolo. Es probable que termine viviendo una vida miserable, ahogado en deudas para pagar la manutención, pero ya no me importa lo que le suceda. En cuanto a mí, he regresado a la casa de mis padres, y con su ayuda, estoy haciendo lo mejor que puedo para equilibrar el trabajo y criar a mi hija cada día.
La adorable sonrisa de Melissa me da la fuerza que necesito. Es mi motivación, y quiero convertirme en una madre fuerte para ella, para que podamos tener un futuro